dado el caso que hoy podemos ya comenzar, vamos a tener un estudio sobre lo que es los acontecimientos finales, y va a ser algo muy detallado. En especial en las siguientes semanas abordaremos el tema de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos. Pero antes de eso vamos a hacer un preámbulo a algunos misterios que hay en la vida, y hoy vamos a hablar de uno de esos. En cuanto a acontecimientos finales, es el misterio precisamente de la muerte. Y bueno, sabemos que algo muy seguro en todo es que se pagan impuestos y eventualmente viene la muerte a todos. Y yo sé que es algo que mucha gente, ese tema lo quiere postergar. Obviamente que todos quisiéramos postergar ese tema, pero es algo que es real, que eventualmente todos vamos a pasar por ese túnel llamado la muerte. Y vamos a mirar a través de las escrituras qué dice la palabra de Dios en cuanto a la muerte, la perspectiva correcta bíblica, y así nosotros estar de acuerdo a lo que es la teología. Sabemos que en cuestión de las preguntas, siempre se ha hecho esta pregunta sobre los últimos tiempos, cómo serán, cuáles son las señales. Y sabemos que en el Antiguo Testamento, tanto Ezequiel, Isaías, Joel, el profeta Daniel, nos dan siempre las pistas porque hicieron esas preguntas y escribieron sobre eso parcialmente. Y también encontramos en el Nuevo Testamento justamente Jesús hablando de los últimos tiempos. Encontramos después a Pablo, a Pedro hablando de lo mismo, y por último San Juan con el libro de Apocalipsis. Entonces vamos a tener un trayecto bonito de gran estudio y gran entendimiento. Y hoy empezamos justamente con este entendimiento sobre qué es la muerte y la descripción de la muerte, cómo se describe a través de la Biblia. Y la Biblia tiene varias maneras de describirlas. La muerte es la separación del alma del cuerpo y la introducción del hombre al mundo invisible. Se le describe como sueño, se le describe como la disolución de la casa terrenal, del tabernáculo. Se le describe como el momento en que vienen a pedir tu alma, el camino por el cual no se regresa, también el reunirse con los antepasados, y también se habla como descender al silencio, expirar, tornar o regresar al polvo, y una partida y ser cortado de la vida. Son muchas las expresiones que habla la Biblia en el Antiguo y el Nuevo Testamento a través de este gran misterio que todos eventualmente vamos a experimentar, y es el misterio de la muerte. Juan 11:11 nos dice, Jesucristo cuando fue a resucitar a Lázaro, cuando le vinieron a preguntar a Jesús que cuándo iban a ver a Lázaro, él contestó lo siguiente en Juan 11:11. Dicho esto, agregó, nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Jesús refiriéndose a la muerte de Lázaro como un tiempo de dormir. Y encontramos nosotros que sí, hay una separación del cuerpo y del alma, y realmente el espíritu. El cuerpo regresa al polvo, como está descrito en Génesis, pero el alma continúa, el alma sigue siendo vigente, el alma continúa siendo conociente, y el espíritu regresa al Señor. Especialmente, obviamente, las personas que han declarado a Jesús como su Salvador, los justos regresarán a esa eternidad gloriosa, y eventualmente también resucitarán con un cuerpo glorioso, mientras que los injustos serán lanzados al lago del fuego, que fue lo que fue escrito en Apocalipsis, que será esto una preparación para aquellos que junto con Satanás se han opuesto a Dios. Entonces miremos este misterio y la expresión de lo que es las expresiones en las escrituras, la disolución de la casa terrenal, de este tabernáculo. Sabemos que nuestro cuerpo es un estado temporal, es un estado que eventualmente se va decayendo, se va envejeciendo, pero nuestro espíritu, a través del conocimiento de Dios y las Sagradas Escrituras, se va renovando continuamente. Y esa es la belleza que nos espera a nosotros, un tiempo glorioso en la presencia del Señor.
Miremos lo que dicen las Escrituras en 2 Corintios con respecto a la descripción que se da de este paso, a la descripción que se da del paso a la muerte. Sabemos que en nuestros días son muchas las personas que otorgan por pensar en cosas como en otras religiones que hablan sobre volver lo que es volver a reencarnarse de nuevo en la tierra y demás. Encontramos que la palabra dice todo lo opuesto. La palabra dice bien claro qué es la resurrección y cómo se otorga y cómo sucede. 2 Corintios 5:1 dice: sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshace, tenemos de Dios un edificio, una casa, no hecho por manos eterna, no hecha por manos, eterna en los cielos. Aquí de nuevo miramos nosotros la respuesta de parte de Dios en cuanto a lo que nos va a suceder en ese momento glorioso que partimos de esta tierra hasta en la presencia con el Señor. La palabra también nos dice que tan pronto nosotros estemos apartados de este cuerpo, estaremos unidos junto con Jesucristo. En las expresiones de la Escritura nos habla también de dejar ese tabernáculo. Por cuando las personas parten a la gloria, a la vida eterna, es dejar ese tabernáculo. El 2 de Pedro 1:14 nos afirma una vez más que dice lo siguiente: sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Una de las cosas que tenemos que entender a través de este estudio, y es muy claro para todos nosotros, que la realidad es que la vida es breve y que se nos espera un tiempo glorioso y eterno. Lo que vimos aquí es una espuma, es simplemente cuando se prende una mechita y se apaga. Así es sencillo es para lo que nos espera. Por eso es tan importante que el que nos está viendo conduzca su vida en orden, procure caminar en orden, porque usted no sabe el momento que va a ser llamado a la gloria de Dios. Jesucristo estaba hablando de un hombre que pensaba y elaboraba planes y quería incrementar aún sus lugares que tenía guardadas, sus riquezas. Y entonces Jesús habla de esa parábola de ese rico que quería guardar sus riquezas y hacer más bodegas. Y le dijeron: necio, tú no sabes cuándo se te va a llamar a cuentas. Y hoy quiero en este estudio continuamente enfatizar la importancia que cuide tu vida, que preserves tu vida, que haga lo mejor para el Señor, que dediques tu vida al Señor. Falte lo que te falte, eso tú no lo sabes, yo no lo sé. Lo único que sí sabemos que el tiempo que tenemos aquí es breve y hemos sido llamados a redimir el tiempo. Las expresiones de la Escritura es también sobre pedir el alma de parte de Dios. Cuando hablé justamente lo que decía en Lucas 12:20, pero Dios le dijo: necio, a esta persona que está acumulando cosas, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Esto habla a las personas que no tienen una conciencia de que eventualmente se van a ir. Y así como llegaron a la tierra, como dijo Job, desnudo llegué a la tierra, desnudo me voy, así va a pasar a todos nosotros. No podemos llevarnos nada más que las obras, las cosas que hicimos aquí en la tierra a favor del reino de Dios. Por eso usted es llamado a hacer un cambio en su vida, a hacer lo más posible de hacer de que su vida sea usada por Dios, que hacer que su vida esté en comunión con Dios continuamente, escuchando su voz y haciendo su preciosa voluntad. También se nos habla otra expresión de la Biblia en cuanto a la muerte, es ir por el camino por el cual no se vuelve. Hebreos 9:27 nos informa a nosotros que todo hombre muere y después de la muerte viene a juicio. Esto es bien claro. Por eso las personas que creen en la reencarnación y que van a volver en otro ser humano y que en el pasado eran parte de algún ser humano en el pasado histórico y demás, todo eso es falso. De acuerdo a la Biblia, solamente se vive una vez y después de la muerte venimos al juicio. Los que son justos vienen a la recompensa, al juicio de recompensa, y los injustos vendrán al gran trono blanco, allí donde serán enjuiciados y eventualmente lanzados al lago de fuego. Job 16:22 nos habla, el libro más antiguo de la Biblia, nos habla también de este misterio.
más bien los años que están contados, y yo me iré por el camino sin regreso. Ese camino que no podemos regresar. Obviamente hay personas que dan testimonios de que estuvieron a punto de la muerte, vieron una entrada al cielo. Algunos comparten que estuvieron en las puertas del mismo infierno. ¿Y qué tan ciertos son los testimonios? Eso depende en muchos aspectos, pero la Biblia es bien clara que al morir no podemos volver. Así es sencillo. Al ya morir completamente no podemos volver. Entonces, mire con cuidado lo que dice ahí en Hebreos 9:27. Está muy bien claro lo que la Biblia habla sobre la muerte del ser humano y lo que sucede cuando muere. Las escrituras también muestran en el Antiguo Testamento, en los patriarcas, cuando un patriarca moría, unas expresiones, o un rey decía, y se reunía con sus padres, hablando que regresaba a ese lugar de la muerte, el Hades. Génesis 49:33. Cuando se acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró, y se reunió con sus padres. Aquí demuestra cómo los patriarcas, el campo que tomaron, y eventualmente cuando ellos murieron, lo que sucedió. Entonces lo mismo pasa con los libros, como libros de Reyes y Crónicas. Siempre que moría un rey, decía, y se reunieron con sus padres. Era una expresión simplemente, pero ahora vamos a mirar lo que dice también el salmista. Habla también de que la muerte es descender al silencio. Y lo dice así el Salmo 115:17. Los muertos, los que han bajado al sepulcro, ya no pueden alabar al Señor. Entonces vemos aquí de nuevo lo que simboliza las expresiones, las palabras que se usan para hablar sobre la muerte. También las Escrituras nos habla sobre el expirar, el dejar de poder continuar en esta tierra. En Hechos 5:10 pasó algo con una mujer llamada Zafira. Dijo una gran mentira sobre un dinero, y sabemos que el amor al dinero es la consecuencia, es la raíz de todo mal. Y esta mujer, su esposo había muerto unas 3 horas antes por la misma mentira, y ella, sin saber, entró al templo. Ella estaba Pedro, y Pedro le habló a ella de nuevo sobre su pecado en cuanto a la mentira sobre un dinero que tenían ellos para dar. Y entonces allá resulta que al morir, dice, al instante ella cayó muerta a los pies de Pedro, y cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido, Ananías. Los dos mintieron al Espíritu Santo y eventualmente murieron dentro de la misma iglesia, en el mismo templo. Entonces ahí vemos que aún hay una demostración de lo que es el expirar, el dejar la vida ya aquí y regresar al mundo invisible. También está tornar al polvo, que lo sabemos nosotros porque desde Génesis se habló bien claro esto. Porque ¿por qué entró la muerte? Obviamente la muerte entró por el pecado. Y en Génesis 3:19 nos dice, comerás el pan con el sudor de tu frente. Esto habla al hombre y la maldición que él recibió. A esta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres y al polvo volverás. Algo muy lindo de la palabra del Señor y lo que el apóstol Pablo nos enseña en 1 Corintios, en el capítulo 15. Pablo nos enseña varios aspectos de cómo Jesús venció la muerte. Y nos dice lo siguiente, en 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Mire qué lindo. Nosotros hemos vencido ya la muerte porque Jesús venció la muerte por ti y por mí. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies.
y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Jesús destruyó el enemigo de enemigos, el postrer enemigo, la muerte, que entró por el pecado. Jesús venció la muerte en la cruz por nosotros. Si como un hombre batallé en Éfeso contra fieras, dice el apóstol Pablo, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Ese es el sentir de muchas personas que piensan de esta manera, y Pablo lo describe, lo que piensa la gente muchas veces, que no va a haber muerte, que no va a haber vida después de la muerte, que no va a haber un entendimiento después de la muerte, y sí lo hay. Así que también dice el versículo 42, así también es la resurrección de los muertos. Si se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Si se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Si se siembra en debilidad, resucitará en poder. Y el versículo 52 dice, en un momento, en no abrir y cerrar de sus ojos, al final la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Aquí habla de lo que va a pasar en nuestra resurrección, eventualmente a los justos, que volveremos a ser establecidos en nuestro cuerpo, ese cuerpo glorioso que la Biblia habla. Y también el poder que tenemos de vestirnos de inmortalidad, como también lo dice en el versículo 54. Y cuando esto corruptible, o sea, el cuerpo, sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Y más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no hay temor, no tenemos temor a la muerte. Tenemos que darle nuestros respetos a la muerte, pero no hay que tener temor, ni buscarla, ni desearla, sino que tampoco hay que tener temor. Tener justamente ese equilibrio que tenía el apóstol Pablo. Él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si vivimos en Cristo, entonces nuestro morir va a tener ganancia. Si no vivimos con Cristo y en Cristo, entonces nuestro morir va a tener pérdida. Por eso es importante vivir y caminar en Cristo. También las escrituras hablan de la muerte, de ser cortado de los vivientes. Job dice, somos como las flores, al cortarlas se marchitan, somos como las sombras, efímeras y pasajeras. Sabemos que la vida es muy pasajera. Job 14:2 nos específicamente nos dice sobre esto, de lo que tan breve que es la vida. Para los que ya hemos tenido la bendición de caminar ya unas cuantas décadas, podemos decir que en realidad la vida es breve. No sé a qué hora yo llegué a cierta cantidad de años. Lo único que sé es que fue la noche a la mañana, y todavía es incomprensible para mí. Y eso que he sido bendecido. En la muerte también habla las escrituras que como una partida. Lo vemos también en Filipenses 1:23. Por ambas cosas me encuentro en un dilema, pues tengo un deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Una partida, lo habla aquí de nuevo el apóstol Pablo, cuando él dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es aún ganancia. Entonces ahora vamos a lo que es el efecto de la muerte, el enemigo de enemigos que hemos tenido, el enemigo que hemos vencido a través de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el último efecto del pecado a ser vencido? Bueno, Romanos 5:12 nos advierte: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un solo hombre, Adán obviamente, y por medio del pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Y la buena respuesta a eso es que por un hombre entró la vida, y esa vida es en Cristo Jesús, en el cual seremos resucitados para la vida eterna y gloriosa. ¿Qué más habla sobre la muerte? El último efecto del pecado. Habla sobre lo que es que el pecado es vencido, y lo que es la palabra inmortalidad, incorrupción, son sinónimas las dos, en cuanto al estado que vamos a tener después de la muerte. Y de nuevo lo que acabo de leer, 1 Corintios 15:53-54. Porque es necesario que lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto que es corruptible sea vestido de incorrupción, y esto que es mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita, devorada, aquí hay otra expresión,
será la muerte por la victoria. Así es que no hay que temerle a la muerte si estamos en Cristo Jesús. Yo siempre digo que para todo hay remedio, menos morir sin Cristo Jesús. Si usted muere sin Cristo Jesús, no hay remedio. Por eso es tan importante que los que nos están viendo se aseguren su pasaporte y su pasaje a la vida eterna, que sea en Cristo Jesús. El último efecto de la muerte tiene que ver con el pecado, y sabemos que el pecado ha sido vencido. Y también, así como los justos tienen su resurrección para bendición, también los malvados tendrán su resurrección para condenación. Juan 5:29 nos explica: y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. Algo que también lo habla el libro de Daniel, que a los últimos tiempos vendrá este tiempo de juicio, donde serán condenados y otros serán puestos a la bendición de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, estos son los justos, pero los que hicieron lo malo a la resurrección de condenación. También el apóstol Pablo nos habla sobre también que la muerte, como una vista bíblico, también es un descanso. Y aquí San Juan nos habla, en Apocalipsis 14:13. Entonces oí una voz que venía del cielo, la cual decía: escribe aquí en adelante, bienaventurados sean los que mueren en el Señor. Y el Espíritu dice: sí, porque así descansarán de sus trabajos, pues sus obras los acompañan. Aquí habla del descanso y cómo las obras que hacemos en la tierra se manifestarán en la eternidad de lo que hacemos aquí. También se habla del estado intermedio, que entre lo que es la muerte y la resurrección que tendremos de este cuerpo completo, que volvamos a estar en este cuerpo, hay un punto de vista de intermedio que es la espera, como lo dice en Apocalipsis 6:10-11. A una gran voz decían: Señor, santo y verdadero, ¿hasta cuándo seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra sangre? Entonces les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansaran todavía un poco más de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y hermanos, que también sufrirán la muerte como ellos. Aquí en el libro de Apocalipsis nos habla una cosa muy importante en estos versículos, que los muertos tienen conciencia en la presencia de Dios, que el alma continúa teniendo su aspecto de intelecto, su aspecto de voluntad y su aspecto de sentimiento, porque ellos están clamando y pidiendo al Señor en gran voz: Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo seguirán sin juzgar a los habitantes de la tierra, sin vengar nuestra sangre? Está hablando de los justos, de los mártires. O sea que tienen una voz, están hablando. Allí su alma es consciente y está conectada con las cosas del Señor. El estado intermedio también habla del punto de vista bíblico, que los malvados esperan el castigo final, y lo vemos de nuevo, lo que habla del lago de fuego, algo que le espera a Satanás y a las personas que desobedecieron, que no aceptaron sobre el reino de Dios. Luego la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, y esta es la muerte segunda, y esta habla ya de una muerte eterna. Por eso es tan importante para los que creen que, bueno, ya me muero y no hay más después que me muera así. Le espera a las personas que son justas, le espera una vida gloriosa en Cristo Jesús. Y a las personas que no aceptaron el Evangelio, lo rechazaron por cualquier que sea la razón, esas personas les espera una condenación eterna. Vamos a mirar otros puntos de intermedios, que son puntos de vista falsos. Uno de esos es el purgatorio, algo que es inventado a tradición del hombre. No existe tal lugar. Es algo que, miren la Biblia que quieran mirar la Biblia protestante o católica, o cualquier Biblia que usted quiera mirar, y busque algún lugar donde diga la palabra purgatorio. No existe. Fue inventada con un aspecto también lucrativo. Eso fue algo que se inventó en los tiempos de la Edad Media, justamente, y fue cuando inclusive de eso se trató la Reforma, que se creía que si la persona moría, no estaba lista ni preparada, suficientemente santa para estar en la presencia de Dios, y tenía que pasar por un tiempo en un sitio llamado purgatorio, que se purgaba, que se limpiaba. Entonces, si existe un purgatorio, el problema queda
con ese aspecto de ese entendimiento, esa teología, hay un grave problema ahí. Quiere decir que la sangre de Cristo no fue suficiente entonces para limpiar a la persona de todo pecado. Y entonces si la persona confiesa a Jesucristo como Salvador y tiene que pasar por un purgatorio, tiene que limpiarse. Entonces este lugar es inexistente, no es verdadero, no está en la Biblia. Para los que creen en eso, ahí descubran a través de las Escrituras, te van a encontrar que no hay tal lugar de purgatorio. O el infierno o el cielo. No hay nada en el medio. En Lucas 16:22, aquí habla justamente de la gran ejemplo, ilustración que el Señor Jesucristo da de Lázaro y el rico. Y llegó el día en que el mendigo murió y los ángeles se lo llevaron al lado de Abraham, y después murió también el rico y fue sepultado. Noten ahí la diferencia entre la muerte del pobre justo que clamaba y de la muerte del rico que veía al pobre y ni siquiera le ponía atención. Ahí vemos una gran cosa. Al pobre vinieron los ángeles a transportarlo, mientras que al rico dice que fue sepultado, y ahí termina todo. Y después hay un encuentro de gran distancia, y es algo que Jesús habla sobre la diferencia entre los dos. El rico deseaba, tenía sed por el fuego que estaba padeciendo en el lugar que estaba, y deseaban que sea una gota de agua del dedo de Lázaro, el pobre. Pero el pobre estaba en la presencia de Abraham, ese sitio tan especial, el paraíso, que también Jesús nos lo describió al hombre que estaba en la cruz al lado de él. Habían dos, y el que tomó una decisión de aceptar el mensaje de Jesús y pedirle de estar junto con Jesús, Jesús le contestó: ciertamente estarás conmigo hoy en el paraíso, un sitio especial para los justos y los que se arrepienten. Y mire que este hombre estaba condenado a muerte, que el que estaba al lado de Jesucristo, por algo que ha hecho él, algún crimen. Sin embargo, el solo confesar a Jesús instantáneamente dio a él la oportunidad de entrar a ese reino. Hebreos 9:27 nos habla una vez más, para que entendamos bien claro. Esta es una escritura muy clara para el creyente, y que lo pueda explicar a otras personas, de que no hay tal cosa de que voy a regresar y ahora voy a regresar en otra persona. Es muy claro lo que dice la palabra. Y así como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después venga el juicio. Muy claro lo que dice la palabra aquí. Una sola vez mueran, y una sola vez, y es una sola vez, y después venga el juicio. Hablando de los estados intermedios, otro punto falso es lo que es el espiritismo. Hay dos historias en la Biblia que hay que ponerlas en perspectiva. La primera tiene que ver con justamente Saúl pidiendo, ya había muerto Samuel, y Saúl necesitaba tomar unas decisiones muy urgentes, y él fue a buscar alguna manera de traer a Samuel de la muerte para hablar con Samuel el profeta, y buscó una divina, y la divina logró una comunicación. Obviamente que esa parte de la Biblia es algo depende de interpretación. Algunos dicen que sí fue el espíritu de Samuel que vino y habló directamente con Saúl, y otros dicen que no, que eso no puede haber sucedido, que simplemente fueron espíritus inmundos que personificaron a Samuel para hablar con Saúl. Sabemos qué es lo que hacen los mediums, los espiritistas hoy en nuestros días, que la gente está muy metida en este tipo de cosas, de brujería, hechicería, espiritismo. Ahí donde hay ese tipo de actividades, hay demonios en actividad. Pero si hay otro momento muy especial, y es un momento glorioso, donde es la transfiguración. Jesucristo está en el monte de transfiguración. Allí aparece Elías y allí aparece Moisés, que tanto Pedro y los que están con Jesús se quedan anonadados de lo que acaban de ver. Pero en este caso es algo de que no hubo comunicación, no se habla de que hubo comunicación, simplemente se vieron ellos al lado de Jesús de una manera muy especial, con una luz resplandeciente, y eso fue el tiempo de la transfiguración. Entonces, Levítico nos advierte justamente de estas prácticas para las personas que visitan brujas,
para las personas que piden por el futuro, para las personas que van con espiritistas. Mucho ojo, mucho cuidado, porque es una actividad muy peligrosa. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y se prostituye y va atrás de ellos, yo me pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Ustedes deben congregarse a mí y ser santos, porque yo el Señor soy su Dios. Si alguien presta atención a los encantadores y adivinos y prostituye y va atrás de ellos, yo pondré en contra de esa persona y la eliminaré de su pueblo. Note el castigo tan fuerte que había para los que tomaban consultas con espiritistas. También lo que es el sueño del alma. Algunos dicen que, bueno, en Isaías 14, 9, 11 nos dice lo siguiente: allá en la profundo el sepulcro está conmocionado, ante tu llegada ha despertado a los muertos para que salgan a recibirte, ha hecho que se levanten de sus tronos todos los príncipes de la tierra y todos los reyes de las naciones, todos ellos te aclamarán y te dirán: también tú perdiste tu poder, ya eres uno de nosotros, tu soberbia bajo la tumba, junto con el sonido de tus arpas, los gusanos son ahora tu cama y tu cobertor. Aquí habla justamente de que algunos piensan, bueno, la muerte es simplemente un sueño y eso es todo. Sin embargo, la palabra es bien clara. En Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, pero la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. En Jesús tenemos esa vida eterna. Por eso, ausentes del cuerpo, estaremos presentes con el Señor. O sea, hay que poner muchas preguntas y quiero enfatizar que a través de estos estudios que estamos haciendo de la eternidad, que hagan preguntas, porque queremos contestárselas, queremos ser lo más estudiosos en este aspecto y entregarles todas las respuestas a través de lo que dice la Biblia. Sin embargo, en el tema de hoy, yo sé que es un tema que muchas personas no es muy popular, pero es muy necesario, porque es una realidad que vamos a tener todos. Es muy necesario estudiar lo que dice la Biblia para que no escuchemos tantas cosas como cosas que las personas, por ejemplo, le piden a los muertos, o a veces dicen que tienen un sueño que un muerto le estaba diciendo algo. Sabemos que hay una nube de testigos, y la nube de testigos habla de los santos que están con Dios, una nube de testigos, pero en ese momento no tenemos contacto con ellos ni ellos con nosotros, porque nosotros el contacto que tenemos espiritual es con el Espíritu Santo y con el Señor Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso es tan importante no consultar con los muertos ni pedir a los muertos. Si alguna vez tiene un sueño así por esa índole, revóquelo, porque los muertos no pueden consultar contigo. Después de la muerte todos vienen a juicio. Está establecido que los hombres después de la muerte vengan a juicio. Así es que estamos bien claros en ese aspecto teológico, que es muy importante para entender qué nos va a pasar después de partir de este mundo. Si hay una pregunta, por favor envíenos, continúen bendiciéndonos y vamos a continuar esta linda enseñanza por las siguientes semanas. En particular vamos a estar hablando mucho de lo que Jesús dijo en los finales de tiempos, qué dijo Daniel, qué dijo Ezequías, qué dijo Joel, qué dijo Isaías, qué dice el Señor Jesús, qué dice San Pedro y qué dijo San Pablo, y sobre todo qué dijo San Juan en el libro de Apocalipsis. Tenemos un lindo estudio de la escatología según lo que dicen cada una de esas personas tan importantes, especialmente el Señor Jesucristo, que nos habló de cómo serían los últimos días. Que Dios les bendiga ricamente y gracias por sintonizarnos. Que tengan una feliz noche, que sueñen con las cosas grandes que Dios tiene para ustedes y que Dios los bendiga ricamente.